Pues de la mayoría ya, creo que faltan dos nada más, o una, no sé. Pero ya, más tranquilos, ya terminaron ahora sí. Sí, profe, ya un poquito más tranquilos. Qué bueno. Mm. Oigan, ¿ustedes no les han dicho cuándo regresamos a la escuela? Bueno, mejor dicho, cuándo entran a la escuela de manera No, presencial. apenas ayer fuimos por las credenciales, pero no nos han dicho nada. Pero, o sea, pero ya, sí, ya está en planes de que regresen, no, ni siquiera eso. No sabemos, o sea, no nos han dicho nada todavía nosotros. Ok. A mí lo único que me dijeron es que sí tienen planeado que sea este semestre. Gracias, Jacqueline. Em, pero pues realmente tampoco me han dicho si, en qué fecha exactamente. Muy bien. Bueno, pues vamos a compartir pantalla para tratar de salir temprano. Siempre digo lo mismo y terminamos a la hora. Tenemos aquí. Ya saben, vamos a empezar con nuestro quiz para que preparen su chat. ¿Ya tienen listo? Yo les tomo el tiempo. Yo, profe. Muy bien. Ok, pues vamos a empezar con la primera. Venga. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Muy bien. Muy bien. Venga, siguiente. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Muy bien. Venga, siguiente. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Siguiente. Venga. Muy bien, ya se me fue el tiempo. Ahora sí, todas la pusieron muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de el tema de la gestión de los recursos no renovables. Eh, Esto pues prácticamente se hace por medio de la regla de Hotelling, que es una metodología utilizada para poder realizar esta gestión efectiva, pero la estaremos platicando un poquito más adelante.
Y pues bueno, pues vamos a comenzar. Pues como estuvimos viendo, en los recursos no renovables, pues son aquellos para los que no existe un proceso natural y espontáneo de regeneración. El planeta alberga una cantidad fija de recursos no renovables y pues cualquier extracción pues solo lo que ocasiona pues es disminuir la disponibilidad de los mismos para el futuro. De ahí que estos recursos planteen pues importantes cuestiones sobre los límites del crecimiento económico. Estas cuestiones pues van desde la pregunta básica sobre si estamos agotando algunos recursos que como el hierro o por ejemplo el petróleo son fundamentales para el funcionamiento actual pues del sistema económico, hasta la cuestión pues más amplia de si es posible el crecimiento sostenido en un largo plazo. La respuesta a estas preguntas pues exige que reflexionemos sobre el modo en que reacciona la sociedad frente a la escasez de estos recursos. Pues a grandes rasgos, los principales elementos que tomamos de la tierra al modo en que los utilizamos, muchos de estos recursos pues son metales. A menudo estos se encuentran en estado puro, pero su forma habitual es la de compuestos químicos en los que aparecen combinados pues con el azufre, como son los sulfatos o el oxígeno, ¿no? Los óxidos. Tales compuestos, junto con los metales en estado puro, son lo que nosotros denominamos como minerales. En este caso, las rocas también son mezclas con una composición diversa de minerales. Algunos metales son relativamente abundantes en términos físicos. Si nos vamos en un orden creciente, lo que es el aluminio, el hierro, el titanio, el manganeso y el titanio, pues forman casi el 16% de la corteza terrestre. De todos ellos, el hierro es el que utilizamos más. Esto pues alcanzando casi el 95% de los metales aprovechados por nuestra civilización. Y es el principal elemento que constituye al acero. En la actualidad, el hierro pues se utiliza principalmente en aleaciones con níquel, con cromo, tungsteno, cobalto, manganeso, muchas aleaciones que se pueden hacer, de modo que la industria siderúrgica también pues depende del abastecimiento pues, de dichos metales, ¿no? Otros metales son menos abundantes en la corteza. Entre estos pues se encuentra por ejemplo el cobre, que pues es un excelente conductor de electricidad y pues es fundamental para transportar la energía y comunicación de señales de red por medio de cables. A esta misma categoría pues pertenece el plomo, perdón. Este pues es utilizado principalmente en baterías pues, de almacenamiento, también pues en la fabricación de proyectiles y soldadores, ¿no? En compuestos también antiexplosivos, por ejemplo, en la gasolina, y por sus propiedades anticorrosivas, como protector también de cables eléctricos. Otros ejemplos de metales esenciales para la producción de aleaciones y que son poco abundantes, por ejemplo, es el zinc. Particularmente este mineral pues es muy resistente a la corrosión. El níquel también es muy fuerte y resistente. El caso del molibdeno y el tungsteno son minerales que son especialmente muy dúctiles.
y el estaño, cuyos usos pues se remontan, ¿no? Hasta, no sé, como 3.000, 4.000 años antes de nuestra era, ¿no? Y bueno, y además de todos estos, pues existen varios miles de minerales y rocas industriales, dentro de los que se incluyen, por ejemplo, el amianto, las arcillas, grafito, el talco y muchos más, ¿no? Ya hasta aquí les di una clase de geología. Su valor económico total, pues supera con creces al de los metales, y son materiales esenciales para la producción de concreto y también, por ejemplo, del ácido sulfúrico, pues el más importante de los químicos industriales, que combinados, por ejemplo, si lo combinamos con el amoníaco y fosfato, pues este sirve para formar una gama diversa de fertilizantes fosfatados, ¿no? Otros materiales contienen, por ejemplo, las llamadas tierras raras, esto que es tan valorado hoy en día, con elementos, por ejemplo, como el europio, el gadolium, el cerio, el circonio, estos que son necesarios para la producción de catalizadores, superaleaciones, tubos de fósforo, estos, por ejemplo, utilizados para los televisores, también para las pantallas de rayos X, los imanes, ¿no? Por ejemplo, muy sonados actualmente el litio, utilizado para las baterías, tanto de los aparatos electrónicos como para vehículos eléctricos y demás, ¿no? Y pues obviamente los combustibles fósiles. Estos pues formados en el curso de millones de años a partir pues, de los restos de plantas y animales microscópicos, como ya saben, acumulados lentamente en el fondo marino y atrapados en las capas sedimentarias de este fondo, ¿no? En la actualidad, pues, el combustible más importante pues, es el petróleo, el segundo líquido más abundante en la Tierra, seguido del gas natural. Conjuntamente, el petróleo y el gas natural pues aportan 2/3 de la energía mundial, y ambos pues son también la materia prima esencial para la producción de diferentes compuestos químicos. Los recursos no renovables pues son, como ven, sin duda esenciales para el funcionamiento del sistema productivo. Por tal razón, el debate sobre su agotamiento y las posibles consecuencias de la menor abundancia futura de los mismos, pues tiene una especial trascendencia para las posibles futuras generaciones de la humanidad. Y pues bueno, gran parte de las confusiones y los errores de previsión se pueden evitar si distinguimos cuidadosamente entre dos conceptos interrelacionados: los recursos disponibles y las reservas conocidas. En este caso, las reservas se definen como depósitos con cantidades y calidades conocidas, de las que, dada la tecnología disponible y las condiciones tanto políticas y económicas, es rentable extraer, en este caso, pues, minerales o petróleo, ¿no? Por su parte, los recursos son fuentes potenciales que pueden utilizarse en el futuro si los cambios en la tecnología y las condiciones, tanto económicas, políticas y legales, pues lo permiten. Como la economía, la tecnología y la política son pues partes esenciales en esta definición, las reservas pueden pues aumentar o disminuir significativamente sin que cambie la cantidad disponible en la corteza terrestre. Evidentemente, en cuanto mayor sea la extracción de un recurso, pues menor será su disponibilidad futura. Sin embargo, pues la importancia que esto tiene para nosotros
y para las generaciones futuras, pues no depende solamente de la cantidad de los recursos inexplotados o inexplorados, sino también al menos pues de 3 factores adicionales cuya naturaleza es eminentemente social e histórica. Estos factores pues son, en primer lugar, nuestro grado de conocimiento sobre la cantidad y la calidad física de los recursos y las reservas disponibles. En segundo lugar, sería la capacidad tecnológica de que disponemos para utilizar productivamente estas reservas. Y finalmente, en tercer lugar, el valor que estas reservas tienen para el sistema económico. Ahora, veamos los 3 elementos por separado para ilustrar su importancia. Ahora, aunque cada vez conocemos mejor la geología del planeta, nuestra información sobre las reservas disponibles pues es muy incompleta. Aún hoy existe un importante grado de incertidumbre sobre la cantidad y calidad de recursos remanentes en el planeta. Por ejemplo, no conocemos con certeza la cantidad de petróleo que existe bajo el fondo marino. En otros casos, sabemos de la existencia pues, de algunos depósitos del recurso, por ejemplo, en la Antártida, pero mientras no se proceda a una exploración exhaustiva, pues desconoceremos la cantidad y la calidad de los mismos. En otras zonas, dadas las características geológicas del entorno, podemos deducir la probabilidad de que existan reservas importantes y tenemos la posibilidad de reducir tal incertidumbre mediante, pues, por ejemplo, el estudio de campos magnéticos, en el caso de la minería, o de la perforación de pozos exploratorios, ¿no? En este caso, pues, de ambas, ¿no? Tanto del petróleo como de la minería. Entonces, con respecto a lo anterior, aparte de una medida exclusivamente física, las reservas también deben medirse en función, pues, de nuestro grado de conocimiento sobre la cantidad y la calidad de las mismas. En realidad, el nivel más general, nuestras certezas se reducen a una estimación global de la cantidad total de cada mineral o petróleo existente en la corteza terrestre. Así, por ejemplo, por la composición de la corteza terrestre, se puede deducir que en la Tierra restan, por ejemplo, aproximadamente 10 billones de toneladas de cobre sin explotar, que si fuésemos capaces de explotarlas, pues permitirían satisfacer cualquier demanda previsible durante varios millones de años. Esto que acabo de mencionar, pues es una medida del recurso o de las reservas potenciales. Sin embargo, pues la abundancia física tiene poco que ver con la abundancia económica. Por el contrario, pues los depósitos de cobre de alta concentración pues son, la verdad, muy, muy escasos en la corteza terrestre. Y pues bueno, aparte de la información disponible en la definición de las reservas, también es importante tener en cuenta la capacidad tecnológica que disponemos para producir bienestar a partir de los recursos no renovables. Tal capacidad pues depende esencialmente de la tecnología disponible para explotar. Utilizar y reciclar los minerales que obtenemos de la corteza terrestre. Las innovaciones impulsadas por la escasez y por los aumentos de precios que estos conlleva, pues permiten aumentar gradualmente las reservas disponibles. El progreso técnico puede asumir múltiples formas dependiendo pues esencialmente del punto
en el ciclo vital de los minerales en los que se produzcan innovaciones tecnológicas. Así, pues la tecnología puede mejorar en la fase de exploración, en la fase de extracción, transporte, producción, el consumo y obviamente también en el reciclado de los materiales. En primer lugar, nuestro conocimiento sobre cómo se forman los depósitos de minerales pues han afectado fuertemente el modo en que buscamos los mismos. Si nos remontamos al antiguo explorador con su mula y su batea, el gamberro, podremos ganar alguna perspectiva sobre lo lejos que hemos llegado y que hemos avanzado. En gran parte, pues estos exploradores, con su limitado conocimiento de geología o mineralogía, pues buscaban un ambiente favorable a la mineralización. Esto pues siguiendo un determinado tipo de roca o un color en específico. La exploración moderna, por otro lado, hace lo mismo, pero de un modo más sofisticado. Los avances recientes en el conocimiento científico sobre cómo y dónde se forman los depósitos de minerales, pues han dado a los geocientíficos las herramientas intelectuales que no tuvieron pues sus predecesores. Además, los avances teóricos y técnicos, por ejemplo, en este caso en geoquímica o geofísica, pues han permitido, ¿no?, acotar y centrar pues las tareas de esta exploración. En segundo lugar, la escasez y el aumento de los precios que esta conlleva produce los incentivos necesarios para investigar y desarrollar las tecnologías de extracción de los minerales. Del mismo modo, hace solo 20 años, el factor de recuperación de los yacimientos de petróleo, es decir, la cantidad que puede extraerse rentablemente de un pozo, era pues de un 30%. Hoy en día, el promedio ronda más o menos el 45%. Y pues es probable que continúe aumentando mientras más vayan pasando los años. Todo esto pues ha traído como consecuencia pues un aumento de las reservas de cobre y pues de petróleo en el mundo. Y bueno, en tercer lugar, la escasez también pues está relacionada con las tecnologías de procesamiento de los materiales obtenidos de la naturaleza. La mayor parte de los minerales y recursos energéticos son solo pues materias primas para la elaboración de materiales más complejos que sirven para el consumo o para la producción de otros bienes. De esta manera, pues el hierro se utiliza pues en la producción de acero y, por ejemplo, el petróleo para la obtención de la gasolina, ¿no? Pues en este proceso de tratamiento secundario existen también importantes posibilidades para el progreso técnico y, en consecuencia, para la conservación de los recursos remanentes. A modo de ejemplo, podemos otra vez echar mano de la industria petrolera, ¿no? El petróleo crudo, que se obtiene pues directamente del subsuelo, la refinación del petróleo consiste básicamente pues en la separación minuciosa de los hidrocarburos, de la misma formando así pues gases y líquidos homogéneos por separado, ¿no? De esta manera pues obtenemos lo que es la gasolina, el queroseno, el gas oil, lubricantes, aceites, etcétera, ¿no? La mezcla y lo que se puede obtener de ella está determinada básicamente pues por la calidad de este crudo. Y esta calidad pues la determina el yacimiento, lo que plantea pues un problema
económico muy importante. La gasolina, por ejemplo, es el producto que tiene mayor valor en el mercado. Pero, pues, por ejemplo, ¿qué hacer con los demás subproductos que salen de este hidrocarburo? El deseo de aumentar la proporción obtenida de los componentes más valiosos del petróleo, pues ha servido para producir importantes avances tecnológicos pues en la historia reciente de la industria, ¿no? Así, pues, para evitar los excedentes indeseados, eh, pues en la definición de lo que consideramos escaso o abundante, no debe perderse de vista que, al menos en las sociedades modernas de mercado, la producción y comercialización de las materias primas depende en última instancia de la oferta y la demanda de los bienes para cuya elaboración pues estos sirven, ¿no? Así, por ejemplo, el petróleo pues solo se convirtió en un bien con valor económico en el siglo pues XIX, precisamente en un momento en el que la industria ballenera pues empezaba a ser incapaz de proveer aceite suficiente para iluminar las lámparas del mundo. Hoy en día se consumen diariamente en el mundo 70 millones de barriles. Sin embargo, al mismo tiempo que crece la demanda, pues también lo hace la tecnología. Eh, y esto pues para, por ejemplo, la utilización de motores más eficientes o materiales más livianos utilizados para la construcción, ¿no? Por esto, a excepción de los años 70, las reservas económicamente explotables de petróleo pues no han dejado de aumentar, esto pues guiado por la exploración, el descubrimiento también de las nuevas tecnologías y la sustitución de materiales. En suma, toda la información disponible, como las posibilidades tecnológicas de explotar y utilizar las reservas, se deberán reflejar en los costos de producción y en los precios de los distintos recursos. A medida que las empresas se ven forzadas a explotar materiales de menor concentración, pues más alejados de la superficie o en entornos más inhóspitos, eh, los efectos del agotamiento de los recursos se van a dejar notar en un aumento de los costos de extracción y pues obviamente también en el precio de los mismos. Sin embargo, como hemos visto, estos pues efectos pueden verse compensados por otros factores positivos. Las compañías extractoras añadirán esfuerzos de exploración y descubrimiento a los avances tecnológicos, y estos pues permitirán que tales materiales pues sean utilizables. Adicionalmente, el mercado reaccionará al aumento de los precios mediante la búsqueda y el desarrollo de bienes sustitutivos también, o sea, nuevos materiales o nuevos usos para los materiales disponibles. Un uso más eficiente de los recursos o también, por ejemplo, pues actividades de reciclado, ¿no? En general, pues en cuanto más elevado sea el precio del mercado, mayor será el volumen de las reservas. Por ejemplo, la mayoría de los yacimientos de petróleo actualmente en explotación se encuentran entre 900 y 5.000 metros de profundidad. Sin embargo, hoy en día pues es posible bombear petróleo desde 8 kilómetros bajo el suelo o la superficie marina, siempre que la mejor calidad del crudo compense los costos más elevados del bombeo. Y pues obviamente también los métodos de exploración van variando. Esto, por ejemplo, en la industria petrolera, cada vez se descubren nuevas formas para poder explorar sitios más inhóspitos, por ejemplo en el Golfo de México, pero
Esto incluye más costos de producción y esto hace que las empresas opten por dejar ese petróleo ahí y no considerarlo dentro de sus reservas. Pues de aquí me gustaría que su ensayo reflejara la importancia del avance tecnológico para solventar los gastos de la explotación de recursos no renovables, cómo influyen con la escasez y qué repercusiones pues han tenido para la sociedad. ¿Sí quedó claro? Profe, ¿lo Ay, podría profe, ¿lo puedo repetir, volver a por favor? repetir? Sí, profe. Sí, claro. Lo que quiero pues es, de lo que vimos, quiero que su ensayo pues refleje la importancia del avance tecnológico, cómo este avance tecnológico ha influido en la ayuda o cómo solventa los gastos de explotación y de exploración de los recursos no renovables y cómo esto pues a su vez influye pues con la escasez y pues no sé, las repercusiones que ha tenido la tecnología en general. ¿Sí, más o menos? Sí, profe. Muy bien. Profe, pero cuando dijo de la escasez se refiere a los recursos renovables, ¿no? ¿O a qué se refería? Sí, exacto, o sea, los recursos no renovables. Ah, ok, gracias. Muy bien. Ok, pues continuamos. Y pues bueno, cambiando un poquito de tema, como punto de partida y para poder explicar la gestión óptima de los recursos naturales, vamos a suponer que estos son de propiedad privada y no renovables. Estas hipótesis permiten implantar un mercado con una oferta y pues una demanda dependiente de la cantidad de recurso. Que los recursos sean no renovables, pues supondrá introducir una senda de explotación que abarcará la cantidad de salida al mercado hasta su completo agotamiento. En este caso, para poder aplicar la regla de Hotelling, regla que pues representa la forma de explotación más rentable para la extracción de un recurso no renovable, el propietario del recurso tiene que establecer los periodos en los que fragmentará la extracción del mismo, así como la cantidad con el objetivo de maximizar el beneficio con la cantidad ofertada y la demandada. Y pues bueno, para representar la regla de Hotelling, se suponen inicialmente, y por simplicidad también, unos costos de extracción nulos. Esto con el objetivo de encontrar una relación de precios relativos en diferentes momentos de tiempo. Se tiene pues que considerar primeramente la variable de tipo de interés, en este caso que es S, que se supone constante durante pues el tiempo de explotación considerado. El valor presente de una unidad de beneficio en un momento preciso de tiempo será T y se denotará por E menos ST. Por tanto, la regla de Hotelling viene a explicar el precio relativo en un instante de tiempo, que en este caso sería PT, que puede representarse mediante pues la ecuación que ponemos aquí, que es P0, que sería la P inicial,
que es igual a PT, al tiempo determinado, E elevado a la menos ST, donde pues el P0 denota el precio del recurso en el instante inicial y PT pues denota el precio del recurso en un instante de tiempo determinado. En caso de que el mercado opere bajo la libre competencia, el margen de beneficios en un momento de tiempo determinado, que en este caso se denotaría por MT, será igual al precio relativo de mercado en ese instante de tiempo, que sería pues, PT, menos los costes de extracción en ese mismo instante de tiempo, ¿no? Que lo denotaríamos con CT. En este caso, pues MT es igual a PT menos CT. Por otra parte, el valor económico para el propietario del recurso vendrá dado por el margen del beneficio. Este margen obtenido por el recurso extraído multiplicado por la cantidad de recurso extraído, que en este caso es RT. Todo ello, obviamente, pues a lo largo del tiempo. Entonces, pues matemáticamente el valor económico se escribe pues a través de la siguiente integral, que consta pues de dos términos dependiente del intervalo del tiempo, donde decimos que BT es igual pues a la integral que va de 0 a infinito de MT por RT, ¿no? En este caso, pues el propietario del recurso tendrá que determinar el ritmo óptimo de extracción de recurso que maximice el valor económico del recurso teniendo en cuenta el nivel de reservas. Las reservas iniciales del recurso coincidirán con la cantidad total del recurso extraído a lo largo de este horizonte temporal, por lo que se puede expresar como que es la integral de 0 a infinito de RT. Entonces, en conclusión, los empresarios propietarios del recurso reducirán su problema a una maximización del valor económico del recurso, donde pues aquí podemos ver las fórmulas, que es la maximización de BT, que es prácticamente la misma fórmula que vimos, pero maximizada, siendo en este caso pues nuestro nivel de reservas, la integral de 0 a infinito de RT, ¿no? En este intervalo, ¿no? Que es mayor a 0. Entonces, pues, siguiendo con lo anterior, la gestión de los recursos no renovables, como ya dijimos, pues se estudia principalmente mediante la regla de Hotelling. Según esta regla, el precio de recurso no renovable en un mercado competitivo tenderá a crecer según lo haga el tipo de interés hasta que la demanda sea nula. Con este razonamiento se busca poder determinar los momentos de extracción del recurso para que pues, el beneficio sea el máximo. Para representar gráficamente la regla de Hotelling bajo el supuesto de una industria competitiva, se divide una gráfica en 4 cuadrantes, como lo podemos ver aquí. El cuadrante superior derecho muestra la evolución del precio a lo largo del tiempo, desde un precio inicial, ¿no? P0, hasta el precio en el que sale rentable la utilización de la tecnología de reemplazo, que sería PT. Esta curva
crece a lo largo del tiempo como consecuencia del creciente agotamiento del recurso, lo que pues acarrea que a menor cantidad del recurso disponible para su extracción, mayor es el precio. En el cuadrante superior izquierdo se muestra pues la función de demanda, según la cual se representa la cantidad demandada de un recurso por parte de los compradores. Esta pues decrece a medida que se incrementa el precio del recurso. En el caso del cuadrante inferior izquierdo, se muestra cómo se reduce la cantidad de recurso desde su extracción hasta que se agota. El área sombreada, esta que está situada por debajo de la senda de explotación, representa pues la cantidad explotada acumulada del recurso natural. Y en el instante donde T minúscula es igual a T mayúscula, la cantidad explotada pues coincidirá con la cantidad total explotable del recurso. El último cuadrante, el inferior derecho, muestra pues la traslación de la variable de tiempo entre cuadrantes. Esta regla permite calcular el precio óptimo inicial del recurso P0, de modo que el precio del recurso alcance un máximo en PT, precio para el cual pues el recurso se agota por completo y se tendría que adoptar pues una tecnología de reemplazo. El precio inicial del recurso llevará incluido pues el costo de extracción, que será pues positivo y no nulo. Dependerá de la demanda y de la cantidad inicial del mismo. En este caso, la cantidad demandada, expresada con Q, es una función que es dependiente del tiempo y del precio, y viene dada pues por la expresión Q, que es igual a F de PT. Por tanto, pues la cantidad ofertada del recurso, desde que se empieza a explotar hasta que se agota completamente, pues vendrá dada por básicamente la integral pues de la misma ecuación, que pues es la integral que va de 0 a t de q, ¿no? Y esta pues es igual a la integral igual de 0 a t de f, que va de f de p de t. Ante una situación de mercado en libre competencia, pues se tendrá una senda de explotación pues eficiente, pero no siempre pues sucede así, ya que pues es bastante sensible a cualquier cambio de partida. Dado un precio inicial del recurso, pues pueden presentarse dos situaciones diferentes. En la primera situación, pues se supone que pues la P inicial es mayor que la P inicial con el asterisco, es decir, que el precio inicial del recurso sea mayor que el precio inicial del equilibrio. Esto supondría un menor tiempo para alcanzar el PT, o sea, el precio necesario para hacer rentable la tecnología de reemplazo, y quedarían reservas del recurso sin explotar. Por el contrario, en la segunda situación, en la que el precio inicial del recurso sea menor que el precio inicial de equilibrio, las reservas se acabarían antes de llegar a su precio necesario para hacer rentable la tecnología de reemplazo. Matemáticamente,
el stock de reservas que quedan del recurso en un instante T, es decir, el stock inicial menos el stock consumido hasta el instante T, pues vendrá dado por la ecuación que está aquí, ¿no? Entonces, que decimos que es pues el S de T igual a S menos la integral que ya vimos, ¿no? La de R de T. Bueno, ahora considerando pues el gráfico anterior como punto de referencia, existen 4 situaciones posibles en la que la senda de explotación se ve pues alterada. En primer lugar, la gráfica muestra el efecto de un abaratamiento de la tecnología de reemplazo. Esta mejora en la tecnología pues afecta a la curva que describe el precio del recurso. Esto pues a lo largo del tiempo y pues tiene una tendencia hacia abajo, ya que si no se modifica, pues se alcanzaría el precio de la tecnología de reemplazo antes de que se agotase completamente pues el recurso, por lo que el agotamiento del recurso será más rápido y el recurso se agotará en el tiempo pues T, menor que en el tiempo T de inicial, ¿no? El T de referencia. En el caso de un aumento en la tasa de descuento, la gráfica muestra que la trayectoria temporal de los precios tiene pues una mayor pendiente. Por lo tanto, como en el caso anterior, si no se modificase el precio inicial del recurso, de nuevo se alcanzaría el precio de la trayectoria de reemplazo antes de que se agotara completamente el recurso. Por lo tanto, el precio inicial del recurso debe de ser más bajo al que se tenía en el caso de referencia. Y el agotamiento del recurso se alcanzará como en el caso anterior, en T apóstrofe menor que T. En el caso, pues... aquí la gráfica muestra pues la tercera situación, que pues supone un aumento de las reservas iniciales del recurso. En este caso, la senda de los precios óptimos del recurso natural sufre el mismo cambio que cuando se produciría una mejora en la tecnología. Entonces, pues en este caso, un aumento de las reservas pues provoca una disminución del precio inicial del recurso. Y si se considera que la demanda del recurso permanece constante, entonces pues crecerá la duración del periodo de explotación del recurso antes de su agotamiento, ya que pues en este caso T será mayor a la T inicial. Y pues bueno, en esta gráfica se analiza la última situación, que pues considera una expansión de la demanda. Un aumento de la demanda implica que crezca la extracción del recurso, lo que en este caso pues empuja hacia arriba la curva de los precios del recurso, por lo que se disminuye el precio de explotación del recurso antes de su agotamiento. Esto pues se traduce gráficamente en un desplazamiento de la curva de demanda hacia arriba, desplazando la curva de precios a la izquierda y a la senda de explotación también hacia la derecha. Ahora bien,
la tasa de beneficio en un mercado de libre competencia será los ingresos marginales menos los costos marginales. Es por ello, en este caso, el monopolista producirá por debajo del nivel libre de competencia para que el precio del recurso sea mayor y así tener pues un margen de beneficios mucho mayor. Así pues el recurso tardará más en ajustarse que en el caso de explotación en competencia perfecta. Y el precio inicial pues aumentará respecto al obtenido en una competencia que sea perfecta. Así, pues la curva de precios en un monopolio será más elástica respecto a la curva de precios en competencia perfecta. Y se llegará pues más tarde al momento en el que el precio del recurso es tan elevado que hace rentable pues la tecnología de reemplazo. Como la trayectoria de precios a lo largo del tiempo cambia, también se modificará pues la senda de explotación en el monopolio. Esto con respecto a la competencia perfecta, tal como se muestra pues en la gráfica del cambio en la regla de Hotelling producido por un monopolio. La senda de explotación del recurso pues se desplazará de tal manera que ante una subida del precio del recurso se aumentará la vida del recurso y se tendrá un margen de explotabilidad mayor que en libre competencia. Ante este cambio producido en la curva de precios, que supone que la competencia monopolística nos encontraremos pues las mismas alteraciones que se pueden dar en competencia perfecta, como pueden ser la variación de la tasa de descuento, las mejoras en la tecnología de reemplazo, los cambios en las reservas del recurso monopolizado y pues el desplazamiento de la demanda por cambios en las preferencias de la población, ¿no? Como estuvimos viendo. Y pues bueno, la regla de Hotelling es pues una regla teórica fundamentada por unos axiomas que se dan por verdaderos, en la que a los actores y reglas que se imponen pues siguen un comportamiento dado. Con esta pues se intenta interpretar una realidad idealizada en la que la complejidad de externalidades, tanto positivas como negativas, pues se reducen a hechos simples y directos. Estos, pues como por ejemplo la tecnología, el tipo de interés y los cambios en la demanda, ¿no? Lo bueno de esta regla es que pues a través de ella se realiza pues un estudio de una realidad cuasi perfecta para que pues a posteriori pues se tomen predicciones a través de este modelo. Además pues esta proporciona pues un modelo de gestión de un recurso en el que pues maximiza su explotación en un momento dado respecto pues a un momento futuro y de esta manera pues se busca el momento idóneo de explotación del recurso. Esta regla se usa para ver el
Ok, pues espero que ya estén todos. Si no, pues ahorita a ver si van llegando los demás. Ok. Bueno, pues decíamos entonces que esta regla se usa pues para ver el comportamiento de los precios en un mercado bajo unas condiciones específicas restrictivas. Estos precios, pues como se ha podido comprobar, son precios netos del recurso y no se ha tenido pues en cuenta el costo marginal de extracción, ya que pues se supone nulo o constante, ¿no? Como lo vimos. Si se considera el precio de extracción del recurso denotado por P, vendría dado por el precio bruto en el mercado, que es P minúscula, más el coste de extracción, que sería C. Esto es igual a P, que es igual a P más C. Esta fórmula, pues, permite deducir que si el coste de extracción decrece a lo largo del tiempo, entonces, pues, el precio del recurso podría caer incluso si el precio bruto del recurso, pues, aumenta. Esto, pues, puede producirse porque los mayores no, porque los costes de extracción pues sean mayores en relación al precio bruto del mercado del recurso, lo que pues implicaría que el precio del recurso tendría pues un margen negativo y pues consecuentemente pues disminuiría. Esto pues sugiere la utilización de unos precios netos para evitar el problema que conlleva pues la volatilidad del coste de extracción en unos precios que se pueden considerar no dependientes de ningún factor. Entonces, pues en ausencia de un precio neto del recurso, se utiliza una aproximación, incluyendo pues los errores de aproximación que conlleva. Hasta ahora los costes de extracción pues se habían supuesto constantes o nulos para una mayor simplicidad, teniendo pues así un margen de beneficios dependiente solo de los precios del mercado. En el supuesto de existir costes de extracción, el margen pues de beneficios se verá disminuido en mayor o menor medida a la cuantía de los mismos. El valor económico para el propietario del recurso también pues en este caso pues se verá afectado, de manera que para obtener un valor económico similar al que podría obtenerse sin costes de extracción, pues el propietario tendría que aumentar la cantidad del recurso extraído. Una posible razón para que aumenten o disminuyan, pues puede ser que el progreso tecnológico pues decrezca o se incremente, pero pues en menor medida. Es decir, que la maquinaria necesaria para la extracción de los recursos naturales pues se vuelva obsoleta o no haya una tecnología acorde a las necesidades en ese momento. Entonces, que el proceso tecnológico decrezca supone pues un aumento de los costes brutos iniciales, pero la curva de precios será más elástica con respecto a la curva de precios en la que los costes de extracción pues son constantes, lo que supondría un aumento menor del precio del recurso, esto pues a lo largo del tiempo. Y pues bueno, continuando con el supuesto de un aumento de los costes de extracción y por consiguiente
un aumento del precio inicial del recurso, la senda de explotación pues será variada, disminuyendo la cantidad del recurso extraído, de tal manera que el agotamiento del recurso pues se prolongará muchísimo más en el tiempo. Ante este aumento de los costes de extracción, se tendrá que estudiar pues las mejores tecnologías que puedan encontrarse para que la extracción de este recurso pues no conlleve a unos precios muy altos. Y pues bueno, la consecuencia inevitable de un recurso natural no renovable pues es el agotamiento. Ante una cantidad limitada de un bien, y si no se puede encontrar pues un sustituto perfecto, pues surge el problema económico del precio respecto a la escasez. De forma natural, la escasez de recursos se relaciona con el crecimiento de la población. Se dice que la capacidad biológica de reproducción del ser humano es tal que sobrepasa la capacidad que tiene la naturaleza para proporcionar recursos de subsistencia. Este pues argumento es reforzado bajo la hipótesis de que la población tiende pues a crecer de manera geométrica, mientras que los recursos de subsistencia en las condiciones pues más favorables tienden a crecer pues de manera aritmética. Y pues el resultado del problema entre población y recursos naturales sería pues una economía donde la población viviría a un nivel de renta de subsistencia, ya que pues un reparto equitativo de los recursos entre la población pues llevaría a un nivel de subsistencia y que la tecnología no influiría para vivir por encima pues de este nivel. Por otra parte, a partir de la ley de los rendimientos decrecientes, se plantea que el crecimiento económico hará que las empresas reduzcan su margen de beneficios a cero, debido a que a partir de un determinado momento los rendimientos empresariales decrecerían, llegando antes a un pues estado estacionario, y por tanto el crecimiento económico se pararía debido, entre otras cosas, a la escasez de recursos. Entonces, pues como hemos visto, el crecimiento económico frecuentemente ocasiona pues la degradación del medio ambiente y pues obviamente de los recursos naturales. El desarrollo sostenible del medio ambiente ya surgió como objetivo a tener en cuenta pues desde hace varias décadas. Objetivo que nació como origen de la continua degradación que supone la utilización de recursos no renovables como motor para el crecimiento económico. Entonces, pues no se puede pensar que el crecimiento económico se base pues en la degradación y agotamiento de recursos, ya que pues si esto fuera así, se llegaría a un punto estacionario en el que el crecimiento pues sería nulo y no pues habría alternativas para poder crecer. A partir de la década de los 90, pues fue cuando se empezó
a ser conscientes pues de la importancia de la utilización de energías renovables. Aunque los costes de producción de esas energías renovables frente a las no renovables pues fueran demasiado altas y con unos rendimientos que pues hasta el momento son menores, ¿no? Con todo ello, en la actualidad, el consumo mundial de energía pues está mayoritariamente pues amarcado por energías no renovables. Las energías renovables pues suponen un porcentaje muy pequeño respecto del consumo de energía mundial. Aún se está lejos del abastecimiento de energía por fuentes renovables, pero pues poco a poco y a medida que la escasez de los recursos no renovables se va haciendo pues más notoria, estamos a un paso más cerca de usar alternativas renovables que permiten pues una mayor sostenibilidad ambiental y pues también una mayor eficiencia energética. Y pues aunque el porcentaje de uso del petróleo va a disminuir con el paso del tiempo, pues la cantidad demandada pues va a aumentar. Pero pues la demanda de las principales fuentes de energía no renovables va a disminuir frente al aumento de la energía hidroeléctrica y pues las energías renovables en general. Y pues bueno, esto es todo por hoy, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Y si no, pues ya nos vemos el día de mañana.